Bienvenidos al podcast Detective Time, en donde te traemos los horrores del pasado al presente. Advertencia, contenido sensible. El contenido que vas a oír ahora tratará temas violentos y sensibles, por lo cual recomendamos discreción. Hola, buenas noches. El día de hoy en Detective Time les traemos este tercer episodio. Y estamos aquí con Ilse, Sofía, Jorge, Emiliano, Anthony. obviamente yo, Sebastián. Y también tenemos a un invitado muy especial. Es Héctor Arturo Acosta Castillo, un psicólogo criminal. Muchas gracias por invitarme a su podcast. a usted por venir. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Yo muy bien, gracias. Muy bien. Y para este tercer episodio vamos a presentarles de Randy Stair, o también conocido como Andrew Blaze. Pues ¿quién fue Randy Stair? Randy Stair nació el 17 de septiembre en 1992 en Pensilvania, Estados Unidos. Sufrió algo de bullying, sentía que no encajaba, pero no le importaba porque era muy pesimista. En la adolescencia le encontraba mucho gusto a historias terroríficas, podemos así decirlo. ¿Como qué tipo de historias? Creepypastas, videos de miedo. No solo era edgy, o sea que se refiere a que le gustaba contenido morbo, sino también actuaba como uno en la escuela y escribía historias sangrientas cuando se las encargaban. Yo por mi parte sí me encargaba de escribir de vez en cuando historias de ese tipo, pero más que nada lo hacía para entretenerme yo, que sabía que iban a hacer lo mismo que de romance y eso. No sé, lo hacías Por ejemplo, en las historias de inglés que te encargaban palabras así, yo prefería hacer cosas que me divirtieran a mí. ¿Y qué más pasó con este chico que sufrió en su infancia? Pues como dije anteriormente, siempre sufría de bullying y pues sentía que no encajaba por la forma en la que actuaba alrededor de sus compañeros. Entonces era como el bicho raro del salón. Ajá, podemos ponerlo de esa forma, sí. Wow, pobrecito. También quiero recalcar que él nunca dejó su etapa edgy y terminó odiando mucho a sus padres. O sea que no los quería. Pues eso mismo, no lo... ¿El récord? Ajá, les tenía rencor por dejarlo, pues por no sentirlo como alguien normal. O tratarlo diferente. Sí. En 2008, a su edad de 16 años, abrió un canal de YouTube haciendo contenido de sketches para vivir del canal. En ese tiempo decidió llamarse en internet Andrew Blaze, pues porque no le agradaban la mayoría de decisiones que sus padres tomaron. O sea, entre ellas también su nombre no le agradaba en sí. Sí, No le agradaba más que nada todo lo que pensaban o decían sus padres. Wow, pobre. El nombre de Andrew fue por un huracán de 1992. Creó dos personajes Foggy, que molestaba y destruía cosas de Randy, empezando a creer después de un tiempo que tiene conciencia y un alma. Y Whale, o sea, Foggy y Whale son los nombres de los personajes. Ah, ok. ¿Qué Uno creo? destruye y el otro ¿qué hace? ¿Qué hacía? Hacía comentarios homosexuales e intentaba coquetear con Randy, siendo más que nada un pervertido sexual. Y a todo esto, ¿cree que se pueda denominar como un trastorno psicológico? Todo lo que ha escuchado hasta ahorita. Sí, mira, yo lo que veo son rasgos de lo que nosotros en psicología conocemos como un trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Qué es ese trastorno? El trastorno esquizotípico de la personalidad es una seguidilla de conductas o podríamos decir que son comportamientos en los que la persona piensa o cree. Es una persona con ideas extrañas. Por ejemplo, creen en la telepatía o creen en, por ejemplo, el sexto sentido, cosas místicas, o por ejemplo, cree que él tenía la idea, por ejemplo, de que si se moría iba a renacer, algo así, ¿no? Como un fénix. Algo así. Ok. Otra de las cosas que veo, aparte del trastorno esquizotípico, es la disforia de género. ¿Qué es? Cuando la persona piensa o no se siente a gusto con su identidad, con su sexo biológico, y su identidad de género son diferentes.
Hablando de eso, Randy creía que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces tenemos lo que es el trastorno esquizotípico de la personalidad y tenemos también la disforia de género, que son dos, es lo que yo le veo a él. Ok. Supongo que por el momento, ¿no? Una pregunta, y hacia todo lo que he escuchado en estos momentos, ¿usted cree que se pudo haber evitado que desarrollara esos trastornos o por lo menos que no fueran tan fuertes como los tuvo? Sí, claro, con medicamento y con una terapia respectiva. El problema de eso es que las vivencias, el bullying, lo que ustedes estaban comentando, hace que las cosas empeoren. O sea, que se eleven los Ajá. niveles más grandes. Así es. O sea, que este pobre chico, si no le hubieran hecho lo que le hicieron en su infancia y lo que vivió en parte de su adolescencia, hubiera sido prácticamente normal con el tratamiento adecuado. Ahora hay que recordar lo que es el asesino en masa. El asesino en masa es la persona que mata 3 o 4 personas en un solo lugar, en un solo evento. Y sin periodo de enfriamiento, lo que le llamamos nosotros en cooling off period en inglés. Entonces debemos de notar que es muy raro, es muy extraño que los homicidas en masa sean capturados vivos, porque o se suicidan o los mata la policía. Si no me equivoco, la razón por la que él fue catalogado como asesino en masa es por una masacre que hizo en su escuela, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Más que en su escuela, más fue como él ya iba a la universidad y tenía un empleo. Su sueño más que nada era hacer una masacre en una secundaria, pero como él ya no iba en la secundaria, tenía planeado en su universidad, pero como ya eran más adultos los jóvenes, ellos se podían defender más fácil. Entonces decidió mejor en el lugar donde trabajaba, empezando a tomar turnos nocturnos. Y en su turno nocturno empezar con la masacre. Pero, o sea, ¿de quién se inspiró a hacer la masacre? Entiendo que le hacían bullying y todo eso, pero ya eran prácticamente adultos. No creo que haya recibido más abuso, ¿o sí? Una cosa de lo que Randy siempre se le notaba raro, pero no lo demostraba mucho, es que le obsesionaba por completo la masacre que hubo en Columbine. ¿Cuál fue esa? Fue la masacre del año de 1999. Fue prácticamente un tiroteo escolar. Aunque no se conocen los objetivos, se dice que sí mataron muchas personas los culpables. Si no me equivoco, Randy los veía como sus héroes, ¿no? Prácticamente. Otra de las cosas que hay que recalcar es que este muchacho también manifiesta lo que es misantropía. ¿Qué es eso? Es el odio, aversión al ser humano. O sea, que no tiene simpatía o cariño por el ser humano. Así es. Entonces, por ejemplo, en su caso, que él odiaba a sus papás, cuando comete la masacre, si ustedes se fijan, él va y mata a los 2 adultos. Ahí está reflejando o proyectando su odio paterno y materno. Qué feo, o sea, personas inocentes pagaron por cosas que no. Oye, y si no me equivoco, otro de los factores que afectó a este muchacho fue la muerte del mejor amigo de su hermano. Y también un compañero, ¿no? Sí, de hecho, la muerte del mejor amigo de su hermano hizo que entrara en depresión. Y lo hizo como que lo dejó pensando que no quería morir joven. Igual junto con su compañero que era de la universidad. Entonces junto con la muerte de ese compañero también comenzaron sus pensamientos suicidas. O sea, de que ya no quería estar en este mundo. Sí, precisamente. Oye, pero qué triste, imagínate perder a tu amigo. Y era más o menos de nuestra edad cuando ocurrió eso. ¿Qué edad tenía más o menos? Como 15, 18. Como 17, 18. Pobrecito. Oigan, también escuché, por lo que recuerdo, estaba obsesionado con una caricatura, era de Danny Phantom. Danny Phantom. Esa, Danny mira. Phantom. Pero, ¿cómo se obsesionó? Es mi pregunta. ¿Con qué personaje o con toda la serie en sí o qué onda? Más que nada no se obsesionó con la serie ni el personaje principal ni nada, sino se obsesionó con el personaje de Amber McClain, que era una rockera fantasma. Algunas veces él mencionó que llegaba a escuchar incluso su voz. O sea, como si le estuviera hablando. Ajá. Ya que en un video que subió para su canal, donde mataba a los 2 personajes que creó, dibujó a este personaje como si y dijo que ella lo estaba haciendo. Como que ella lo estaba obligando a hacerlo. Ajá, como que ella le dijo que lo hiciera.
que los mataran los personajes. ¿Eso qué trastorno vendría siendo? Es dentro del espectro del trastorno esquizotípico tenemos la variante en la que la persona escucha voces. ¿Y también eso tiene que ver con la obsesión hacia un personaje o algo en específico? Puede ser, pero no conocemos mucho del caso. A menos de que diga algo más ahí en específico de algo del personaje, no podemos asumir eso. Si no me equivoco, ahora que mencionamos esto de las voces, según él... comenzaba a escuchar la voz de fantasmas, pero mujeres, ajá, ¿no? Y según él, era acosado en su escuela por esas voces. Ajá. Por ejemplo, había una fantasma que dijo ¿cómo se llamaba? Más que nada de ser acosado por las fantasmas no, sino era acosado en su escuela. Y como que las fantasmas que él había dibujado y empezó a escuchar sus voces eran quienes lo consolaron y alimentaban más su gran deseo de morir. Y de hacerle masacre, ¿no? No, más que nada de morir. Ah, ok. Él también quería ser como Ember y hasta empezó a robarle ropa a su madre. Quería usar la ropa interior y el maquillaje para parecerse más a ella. Hasta desarrolló un trastorno alimenticio. Sí. Supongo porque quería parecerse más en el físico también. Físicamente. También creó el EGS, el Escuadrón Fantasma de Ember. Creó episodios animados que derivaba todo el caso. Tenía 2 representaciones, una con su apariencia real y otra de el mundo del que provenía siendo de Ember. Se le ocurrió el nombre porque en Call of Duty Black Ops 2 creó un emblema de Ember. Randy creía que Ember lo había escogido para unirse al escuadrón de fantasmas femeninos militarizados. ¡Hala! Eso ya está. Sí, eso ya está subido mucho. Empezó a escuchar las voces de todos los fantasmas que creó. ¿Y esos fantasmas quiénes eran? O sea, ¿cuáles eran los nombres o si tenían nombres? Un nombre de la fantasma era Mackenzie West. ¿Y ella qué hacía? ¿Cuál era la historia que le creó Randy? Pues sí, en sí. Era una historia creada por él, obviamente, y Mackenzie era una jugadora de básquetbol en una escuela de Carolina del Norte. Fue secuestrada, torturada y despedazada y abusada por un asesino. Pues tenemos que decir que tenía buena imaginación para crear transformos. No, además, según Randy, ella era su alma. O sea, como que su destinada. Prácticamente. Ok, está raro. Como mi tío, así se inventan las historias. De hecho, por ahí yo encontré que decía que cuando encuentran su cadáver tenía ropa interior de mujer. Sí, tenía tanto ropa interior de mujer y al mismo tiempo estaba usando maquillaje. O sea, la tenía puesta él la ropa. Ay, ok, eso. Es en lo que él pretendiera volver otra vez a renacer. Sí, hablando de eso, él creía que había una dimensión 2D, o sea que existían varias dimensiones y entre ellas estaba la de dibujos animados, que viene siendo la 2D, y que esta era real. Creía que en esa vida era un lugar mágico donde podía ser como él era y que nadie lo iba a criticar. También siempre se preguntó esto, ¿a dónde iban las personas al momento de morir? Y su conclusión que tuvo es que todos tienen un contrato donde morirán después de lograr el objetivo por el cual vinieron a este mundo. Randy, él tenía el pensamiento de que su único objetivo era morir. Qué horror. Ya lo sé. Sí, de hecho, eso fue algo que escribió en su diario, ¿no? Eso Sí, de hecho, la dimensión 2D. también él creía que él venía de la dimensión 2D. ¿Eso tendría un nombre en específico de ese trastorno? No, forma parte del mismo espectro que te dije, del trastorno esquizotípico. Es una de las características de ese trastorno, que la persona tiene ideación, ideas raras. Por ejemplo, ubican a Walter Mercado. ¿No saben quién es? No, la verdad no. La gente que cree en los horóscopos y ese tipo de cosas, o que creen en el destino, cosas por el estilo, son personas que se ajustan a los criterios del DSM en base a ese trastorno. Ahora, hay que matizar algo. Un trastorno nunca se quita. No se puede quitar. Se controla, mas no se puede quitar. No se puede quitar, no.
Vaya. De hecho, también en su diario llegó a escribir que odiaba su cuerpo y que era un castigo, que quería recuperar su cuerpo femenino y de caricatura. Ah, entonces también fue una de las razones por la que decidió quitarse la vida, porque quería volver a la dimensión 2D. Pues es como si prácticamente sintiera o ya supiera cómo se sienten esos cuerpos según para él, ¿no? Sí, yo me imagino que debió imaginarse O que todo eso fue parte del trastorno precisamente de lo que sufría. Por eso, pues es que su mente no estaba bien. De hecho él pensaba que los cuerpos de la realidad eran tolerables, pero que no son nada en comparación del mundo 2D. Él exaltaba mucho el mundo 2D de dibujos animados. Sí, además de que tenía miedo de contarle a sus padres sobre sus gustos. Sí, porque tenía miedo de que lo criticaran o de para hacer algo. E independientemente de eso, sus padres jamás lo cuestionaron. No, y aparte es que como padre, yo siento que uno se preocupa por sus hijos y como también como figura paterna que debe guiarlo. Ellos más bien tenían preocupación por él, no porque quisiera cambiar, sino que, no sé, que le fuera a pasar algo. De hecho, en algún punto él quiso pues cambiarse de sexo, vaya, pero sentía que no era él y que se tenía que conformar tal y como estaba. No, y aparte, las informaciones de género, si no las hacen bien, puede costar la salud de alguien. Sí, claro. Refiriéndome a lo que dijiste ahorita de los padres, una cosa que veía Randy es que su padre no es como que le prestara más atención, ya que en todo momento le decía que tenía que trabajar. O sea, le decía, tienes que trabajar, vamos a buscarte un empleo y así. O sea, lo estaba obligando a que ya empezara a... Más que nada, lo estaba obligando a hacer su vida, algo que Randy no quería. En algún momento de sus 16 años llegó a trabajar en McDonald's, pero como no le gustó la idea, a las 3 horas ya se decidió salir y volvió a su casa. Su padre pues estaba enojado, entonces le consiguió un empleo donde él trabajaba, que era en el supermercado Waze. De hecho, la matanza, perdón que interrumpa, la matanza en este sentido se da porque el muchacho se está rebelando contra el papá. O sea, que no quiere seguir las decisiones del papá. Sí. Oye, pero qué feo que por culpa del papá, se podría decir, por de esa manera, la pagarán otras personas que ni al caso, que saben que están ahí en el tiempo y equivocados. Y lugar equivocado. También hay que recordar que el asesino en masa se divide en 4. ¿Cuáles son los 4 asesinos? Son los 4. A ver, número 1 está ira, venganza, persona específica. O sea, el homicida en masa regresa ¿para qué? Para vengarse de una persona en específico. Y luego está la ira, venganza, es número 1. Número 2, ira, venganza contra lugar específico. Después está el número 3, ira, venganza, objeto difuso. Y el cuarto es ira, venganza contra... no me acuerdo. Pero bueno, esas son las 3. ¿Y esta cuál, en qué categoría vendría entrando? Ira, venganza, lugar específico. Pues que para todas las personas que murieron ese día, qué mal momento y lugar para estar. Son nuestras condolencias más que nada también con las familias. Pues sí, las familias, los conocidos. Y para decirle a la gente que no lo haga. Pues sí, es que principalmente es que las personas tienen que ser más atentas a su alrededor. O sea, de que si ves que alguien te está pasándola mal, no esperes a que él te lo diga, porque las personas cuando se sienten mal mayormente no dicen o se quedan callados. Ahora hay un dato muy importante que yo les quería comentar a ustedes. Aquí en México tenemos 2 casos de homicidas en masa, que es el que hubo en Monterrey, no sé si supieron, un niño que disparó. Sí, en una escuela. Sí, en una escuela privada. Y número 2, el segundo caso lo tenemos en Saltillo o Torreón, no recuerdo. Un niño de sexto de primaria que mata a su maestra, y es una escuela privada. ¿También? Y es en el norte del país. No puede ser. Entonces, ¿por qué pasa esto, por ejemplo, en el norte del país y no en Michoacán? Porque acá en el norte, como estamos conectados con Estados Unidos, les llegan más fácil las armas. Porque Estados Unidos es un... No, y aparte la cultura de los gringos, estamos muy agringados. Eso sí es cierto. Eso se nota mucho por todas las franquicias y cosas. Por ejemplo, el McDonald's, el Wendy's. Todas estas cosas más al sur no están. Sí, no, ellos no tienen esa cultura gringada como la nuestra.
Entonces yo lo que les conmino a ustedes es a que si conocen a alguien o algo, pues tengan mucho cuidado. O sea, ser precavidos con esa persona, no tratarla pues mal, se podría decir, tratarla no como alguien normal. Mal. Ser educado. Principalmente. Esas personas tienen mucha ira y mucho resentimiento cuando lo rechazan. Entonces, por el miedo al rechazo, lo que hacen es que se regresan para desquitarse. O sea, como vengarse de todo lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo trato bien a esa persona, me acuerdo de su cumpleaños, lo saludo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, etcétera, etcétera. Él se va a acordar de quién lo trató bien y quién lo trató mal. Y no va a querer hacerle daño a esa persona. O vas a tener más posibilidades. Hablando de eso, el escuadrón, se me olvidó comentar ahora que me acuerdo. El escuadrón que formó tenía como objetivo reclutar más adolescentes suicidas y que sean copias de Ember, o sea, que le imitaran en todo. Y Randis decía que a él ya no le quedaba mucho tiempo, que era maníaco en las armas y que cada miembro del escuadrón tenía una cuenta de Twitter. Supongo que lo de las armas no es tan raro, porque en Estados Unidos si buscas en Twitter una definición que la verdad no recuerdo muy bien cuál era, pero que si la buscabas te salían muchos hombres rubios, americanos obviamente, y con armas, por lo que no era tan raro que salga, que era tan obsesionado en mostrarse en internet así no, tal y cual. aparte en Estados Unidos es más fácil conseguir un arma que tu licencia de conducir. La verdad. Sí. Porque en cualquier parte las puedes conseguir. Ajá. Aquí en México es al revés. Allá hay como Walmarts en Estados Unidos donde venden puras armas. O sea, no venden comida ni nada, pura arma. Yo creo que Estados Unidos, si quisiera terminar esto, porque ha habido muchas balaceras, ya hablando de este tema, pero por esa línea, debería hacer que hubiera más procesos para conseguir un arma, para evitar pues este tipo de cosas. Pues se supone que es algo que sean precisamente los mismos ciudadanos de Estados Unidos han estado pidiendo al gobierno una regularización de armas, pero o de la adquisición de armas. Pero no les conviene a los gringos porque es muy lucrativo. Sí, pero porque haz de cuenta que en Estados Unidos es como un Oxxo aquí, la venta de armas, sí. Entonces. Pero ¿de qué les sirve vender armas si al final van a terminar perdiendo a sus clientes? O sea, porque imagínate que alguien mata a alguien que también compra armas. Pues esto está, o sea, los tiroteos y todo eso se ha visto desde hace un chorro de tiempo y las ventas siguen igual, o sea, no disminuyen. Además que no solo, si hay personas que solo lo compran para eso, pero también es por deporte, por ejemplo, de cacería o así. Sí, pero, o sea, la usan para un deporte, no para matar inocentes. El problema yo creo que también estriba en el hecho de que, por ejemplo, hay armas que son de alto calibre, que ¿para qué las quiero tener yo, por ejemplo? O sea, yo para defenderme pues puedo con una pistola normal, pero tener un rifle de asalto, una K-47, eso ya no es normal. Eso ya es raro. Ya es raro, sí. Ya era levantar sospechas. Sí, claro. Hablando de las redes sociales de Randy, por parte de Mediafire y el Twitter de EGS, subió su diario, videos de suicidios y todo su trabajo. ¿Cómo que videos de suicidios? O sea, videos de personas suicidándose. Es probable, sí, o sea. No, más que nada fueron sus últimos videos para. ¿Cómo despedirse? Videos de despedida. Lo subió más que nada para cuando. La noche en la que lo hizo, para que ya todo estuviera en línea. Y como fue más que nada la masacre de la madrugada, pues como ya iba a estar muerto a esas horas, no tendría tiempo de volver para subir todo eso. Entonces como que lo subió de respaldos, por decirlo. Sí, lo subió para que ya esté listo y ya se encargaron la madrugada de todo. Hablando de eso, ahora que me acuerdo también, si no me equivoco, él hizo sus propias playeras, ¿no? Con mensajes que decían selección natural y es hora de levantarnos. La playera de Es hora de levantarnos fue la que él creó, más la de selección natural fue la que usaron los dos perpetradores de la masacre de Columbine, ya que ellos creían en que el que pueda esquivar las balas es el que sobrevive. Ok, eso ya está feo y loco, porque es casi imposible que un humano pueda esquivar una bala que viene más rápido de lo que una corre. Supongo que también los perpetradores de esa masacre también sufrían, quiero pensar, no, pues corríjame, de algún trastorno según su pensamiento de ese, ¿no? Eric Dillon y no recuerdo el nombre del otro perpetrador. Harris, creo. Sí, Harris. Eric Harris.
Bueno, no he analizado el caso, pero es evidente que sufrían algún tipo de discapacidad mental. Yo tengo una pregunta, otra duda de discapacidad mental. ¿Usted cree que si sus padres o sus compañeros hubieran tenido una actitud más amable y comprensiva con Randy, no hubiera pasado esto, o por lo menos sus problemas no hubieran sido tan grandes? Sí, claro. O sea, con terapia y con medicina todo se puede disminuir, todo. Cualquier trastorno es controlable. Una cosa que hizo Randy es que en la noche en la que fue la masacre, en la noche en la que fue la masacre, a una colaboradora que le ayudaba a hacer las animaciones o incluso la voz de algunos personajes, le envió un mensaje, le envió un mail con un mensaje que decía: lamento decirte que para cuando leas esto, estaré muerto, lo siento mucho. Ay, qué horror. Una cosa que la colaboradora dijo a la prensa y todo, es que si hubiera tenido la más mínima idea de lo que iba a hacer, se lo habría contado a la policía. Nunca habría tomado parte en esto, ¿sabes? Es simplemente increíble cómo lo que pasó. Y también dejó un mensaje para sus padres. Decía: quiero que sufran, quiero que mi papá sufra. Mi mamá sufrirá un poco por traerme al mundo, pero mi papá sufrirá más que nadie. Eso se debe a que su papá lo obligaba a muchas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que los papás eran muy controladores. Principalmente el papá, porque aquí está diciéndole más dolor a su papá que a su mamá. Que a la mamá. En algún momento se decía que Randy era muy cambiante, nunca podía saber qué es lo que sentía. En algunas ocasiones odiaba mucho a sus padres, o en otras no parecía odiarlos tanto. O sea, que lo soportaba más bien. Sí, como que los soportaba, no los quería, pero los soportaba, tanto a sus padres y a su hermano. ¿No quería a su hermano? Odiaba a toda su familia. Ay. Sí, Yo creo que por el mismo trastorno que lo hacía pensar que él no pertenecía ahí, ¿no? Ajá. Que no encajaba en ningún lugar. También, de hecho, él cambió como unas 3 veces su fecha de muerte. Primero dijo que el 7 de mayo de 2019, pero quería apresurar la fecha de su muerte, así que decidió pasarlo el mismo día, pero en el año del 2017. Pero vuelve a lo mismo, ya se quería morir y la impaciencia le ganó, así que lo cambió al 7 de septiembre de ese mismo año, del 2017. Wow. Sí, él ya no deseaba estar en este mundo, ya no lo aguantaba. Como dije anteriormente, el sueño de Randy era hacer una masacre en una secundaria, por lo que como su último video y final de su serie, eso fue lo mismo. Se dibujó a él y a su personaje entrando a una secundaria y matando a todos. O sea, su sueño lo hizo posible gracias a una animación, pero como ya no podía avanzar porque tenía que planear dónde iba a ser, cómo lo iba a hacer la masacre y todo eso. Y cómo iba a entrar y evadir la seguridad. Y todo eso, el problema era que no la terminó. E incluso muchas veces se veían dibujos de palo, con incluso los diálogos de los personajes. Ay, qué horror. Qué feo todo esto, o sea. Sí, la neta. Otra cosa que puso en el video fueron 5 textos. Uno donde maldecía a todos aquellos que no lo quisieron ayudar en el proyecto, porque al momento pidió ayuda a otros colaboradores y al momento de leer el guión del proyecto decidieron mejor desistir del mismo. Se hicieron para atrás porque no les gustó o les dio miedo. Ajá, más que nada. Más que nada eso. Después finaliza amenazando con que el IGS gobernará el mundo, y también una pequeña descripción de lo que para él trataba la vida. Ay, Dios. De hecho, es muy común que en las personas que padecen la... ¿Cómo les dije ahorita? El odio a los seres humanos, a otros seres humanos, que admiren mucho a los animales. Por ejemplo, Hitler. Sí, Hitler amaba a los perros, ¿no? Sí, eran su adoración. De hecho, el partido nazi fue el primer partido ecologista del mundo. Ay, también declaró de que el maltrato animal era un crimen. Ajá, Sí. Pero fíjense lo contrario, cómo de adorar a los animales, pero matas personas. Pues odió a los que vienen siendo... A los judíos, Los judíos. gitanos, eslavos, negros. Entonces, eso es misantropía. Odio al ser humano. Pues es lo que tenía Randy, porque no odiaba a los que no lo ayudaban y en sí no tenía simpatía por los mismos humanos. El final de este propio video termina siendo él
disparándose con una escopeta, mientras que los miembros del IGS como que recogían su alma ya para poderlo reclutar. O sea, ya llevárselo al plano que él creía que era real. Que sí, pero todo obviamente animado con el video. Pues sí, porque ni modo que lo hagas en un cuarto. Pues sí, obviamente. Ni computadoras, ni nada, ni más allá. Pues no. Gracias a que se sentía un poco también impaciente, adelantó tanto de nuevo, una vez más su fecha de muerte y la fecha del estreno del video. ¿Y cuándo fue eso? La fecha la cambió al 9 de junio del 2017, donde tiró varias veces una moneda, porque según él así quedaría, se decidiría el destino donde lo iba a hacer. O sea, por ejemplo, si caía cara, lo iba a hacer, y si caía cruz, no, más que nada porque él quería hacer la masacre y matarse dentro de su habitación con todas sus cosas, pero hizo lo de la moneda para ver si o se mataba en la masacre o en su propia habitación. Bueno, y cuando la fiscalía investigó todo esto, los policías y todo, ¿qué se declaró? ¿Cuál fue su declaración? La policía declaró que en la autopsia de Randy obviamente se le colocó su cadáver como disforia de género por la propia lencería que encontraron en él, el propio maquillaje. Ay, también. Y una cosa que tenía también es que tenía las piernas todas depiladas. Wow. No manches. No manches. ¿Cuánto le habrá dolido? Porque duele un chorro depilarse. Pues depende cómo se haya depilado, claro. Tenía una maquinita. Ay, no le dolió. ¿No le dolió? No le dolió. La policía llegó rápido, ya que aparte de que ese supermercado se encuentra cerca de una estación de policías, al momento de hacer la masacre como que le perdonó la vida a una compañera, y la compañera alcanzó a huir y avisarle a la policía. ¿Pero por qué le perdonó la vida a su compañera? ¿Lo ayudó o qué hizo para...? Más que nada no se sabe, pero la compañera tenía audífonos, por lo que no escuchó los disparos que le dio a la gerente del lugar. Entonces, como no escuchó, al momento de quitarse un audífono y escuchar disparos, volteó, vio a Randy enfrente de ella, no le hizo nada y ya salió corriendo. Apenas lo vio a los ojos, salió corriendo y ya no le hizo nada. Oye, pero qué bueno que esa Qué muchacha... buena suerte tuvo, Ajá, la o sea, verdad. que haya salido viva de eso. En total, en toda la masacre hubieron 3 muertes. La de la gerente que tenía familia y todo, y la de 2 hombres. Ay, pobrecito, la familia y los conocidos de esas personas, las condolencias. Y al final de todo el caso, un fiscal fue que clasificó las acciones de Randy como actos de enfermedad mental que se salieron completamente de control. ¿Qué opina de esto? O sea, bueno, para finalizar, pues hay que estar muy atentos, hay que fijarse en las conductas si tienen compañeros o amigos con este tipo de trastorno de personalidad. Ustedes deben de tener muy en claro que tienen que ser educados, amables y tratarlos bien. E intentar ayudarlos en nuestras capacidades. Sin llegar a ser amigos. Ok. Pero ¿por qué razón no podemos? O sea, entiendo que están mal. Pero porque no te conviene ni ser amigo ni ser enemigo. Te conviene estar en medio. O sea, ser conocido que sí, lo trató bien. Te trate bien, punto. Ok. Esto se debe a que si somos sus amigos. Si te conviertes en un amigo de una de estas personas, ¿qué va a pasar? Ah, me traicionaste. O te van a poder asociar a eso. Exactamente. Entonces te conviene no ser neutral. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este Gracias podcast. por invitarme. A usted por darnos su análisis sobre este caso. Gracias. Esperemos si no les dé tanto miedo, y una disculpa por los temas que tocamos, pero creemos la verdad que pueden ser un poquito más para la discreción. Y también para ayudar a las personas que no saben de esto a poder llevarse pues bien entre todos y entender que somos diferentes y que pues tenemos que ayudarnos entre nosotros de vez en cuando. Sí, claro. Y aprender a tener empatía con las personas. Ajá, y si tienes un conocido así con algún trastorno, pues no ser malo con él y tener empatía. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos. De nada. Esto fue Detective Time y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. La maldad humana abarca grandes extensiones. Al igual que lo contado en el programa,
nuestra maldad es mucho mayor para hacerlos esperar el próximo. No es un adiós, sino un hasta luego.